Hola, buenos días.
John, ¿se me escucha? Para poder presentar y ayudarles con eso del quizzes. Se escucha fuerte, ¿verdad? A ver, ahorita yo te confirmo el momento de... Estoy activando mis diapositivas. Y a ver, ahorita. Ya, ya, listo. Eh, Buenos días, participantes. En esta oportunidad, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Daniel Alcides Carrión, junto con Sociem Huánuco, vamos a dar inicio con nuestro proyecto Canguro, que trata acerca de leishmaniasis. Algunos puntos que no han sido aclarados, como lo que es relleno, para poder rellenar el formulario y también para saber rellenar el quizzes, se van a aclarar al final de la ponencia. Más bien, si tuvieran alguna duda, por favor, las escriben por el chat y nosotros vamos a estar tratándoles de responder. Y sin más que decirles, le damos la bienvenida a nuestra querida ponente acerca de leishmaniasis, Andrea Michelle Najera Cabrera. Entonces vamos a dar inicio con la ponencia. Bienvenida. Buenos días a todos, gracias por los que esperaron, los fallos técnicos siempre están presentes y gracias por su paciencia. El día de hoy les voy a traer el tema de leishmaniasis sin antes presentarme, pues mi nombre es Andrea Nájera, soy creadora del contenido médico en la página en Instagram y Facebook medlife.andrea, soy contribuidora en UDocs, embajadora de Grupo CTO, de Grupo Elsevier y patrocinadora de MedFit Scrubs. En mis ponencias me gusta hacer
dinámicas para que ustedes también puedan ganarse algo completamente gratis. Así que lo único que tienen que hacer es seguir estas 4 cuentas, mi cuenta, medlife.andrea, a Grupos de Teoamérica, UDOCS y el Sevier Medicina, tomar una foto de cualquier momento de la ponencia, publicarla en sus historias y etiquetarnos. De esta forma, al final de la ponencia, les estaré dando qué sorpresas se pueden ganar completamente gratis solo por haber asistido a esta charla. Ahora sí, vamos a comenzar. Es muy importante mencionar la historia de cómo surgió o desde qué tiempos viene la leishmaniasis presente. Hace ya muchísimos años, alrededor de 1500 antes de Cristo, hubo una primera descripción por una persona conocida como el Razi en Irak, donde se observaban ciertas lesiones en cara, pero que todavía no le habían colocado el nombre como tal de leishmaniasis. En 650 antes de Cristo, hubieron también descripciones de leishmaniasis cutánea en la antigua Babilonia. Hay que recordar que, pues, obviamente para este tiempo no se conocía con el nombre de leishmaniasis cutánea porque no habían como que todavía investigado bastante sobre a qué enfermedad correspondían estas lesiones. Luego, en el siglo X, fueron descritas también estas lesiones como una úlcera oriental, úlcera de Balj, de Bagdad y de Jericó. ¿Por qué se le dieron tantos nombres? Porque fueron apareciendo estas úlceras en diferentes países, en diferentes regiones, y le fueron colocando el nombre de la región en donde estaba apareciendo esta úlcera en las personas. En 1756, Alexander Russell, que fue un paciente en una ciudad conocida como Alepo, tuvo una lesión que pues le dejó la cicatriz de por vida y pues le colocaron el nombre de forúnculo de Alepo. En 1898, Borowski descubre el agente etiológico de la leishmaniasis, que lo vamos a ver más adelante, que es la leishmania. Y en 1901, William Bogg Leishman, en una muestra de vaso, pudo recoger ciertas muestras que determinaron que tenía leishmania. Charles Donovan también encontró que estas entidades que se encontraban en otros pacientes, cuando se sacaban las muestras de la piel o de algún órgano, se conocían con el nombre de cuerpos de Leishman-Donovan, para hacer mención de que pues Leishman por William Bogg Leishman, que fue el que pues descubre todo esto, y pues por Charles Donovan, que él también le colocó el nombre, entonces tenía el nombre de ambos apellidos. Lo identificaron como el protozoo que causa Kala-Azar. Kala-Azar, vamos a ver más adelante, que es otra forma de mencionar o de hacer referencia a la leishmaniasis. Y pues aquí hay algunas fotos, ¿verdad?, de las deformidades que podían existir en la cara a causa de la leishmaniasis. Entonces, ¿qué es la leishmaniasis? La leishmaniasis es una parasitosis causada por protozoos, no por hongos, no por virus, por protozoos del género Leishmania. Se da por una transmisión tanto zoonótica como antroponótica y cuenta con alrededor de 20 especies y más de 30 vectores comprobados que van a poder transmitir esta enfermedad. Entre las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis van desde las úlceras cutáneas, como pueden ver en estas imágenes, hasta la hepatoesplenomegalia, que ya es algo más crónico. Hay que hablar también un poco de epidemiología para saber qué tan grave es la enfermedad de la leishmaniasis, qué países afectan y tener un contexto más amplio de la misma. La prevalencia de esta enfermedad abarca casi 12 millones de personas. La población en riesgo son alrededor de 350 millones de personas. Es endémico en 88 países en 4 continentes y los casos nuevos anuales giran alrededor de 700,000 a 1,000,000 de casos. Según la OMS, esta enfermedad se encuentra entre las 6 enfermedades tropicales y 2 parasitosis más importantes en la actualidad. Y siendo un poquito más específicos, en la leishmaniasis cutánea, más del 90% de los pacientes se encuentran en Irán, Afganistán, Siria, Arabia Saudita, Brasil y Perú. Y la leishmaniasis visceral, más del 90% en Bangladesh, Brasil, India, Sudán y Etiopía. Hay que hablar un poco de la taxonomía también porque es bastante importante saber
a qué reino pertenece, a qué filum, subfilum. Entonces vamos a hablar de eso. El reino al que pertenece la Leishmania es el Protista. El filum es el Sarcomastigofora. El subfilum es el Mastigofora. El orden Kinetoplastia. La familia es el Trypanosomatidae. El género es la Leishmania. Aquí vamos a ver que hay dos tipos de subgéneros, el de la Leishmania, que es el que nos va a importar en este caso, y el de la Viania, que también es otro tipo de Leishmania que afecta de otro tipo de formas. Entonces, aquí el subgénero de la Leishmania se va a dividir en otros tipos, como por ejemplo la Donovani, que esta es importante, y la Donovani a su vez se divide en la Donovani, Donovani chagasi y Donovani infantum. También está la trópica, la major, la aetiópica y la mexicana. La mexicana también a su vez se divide en mexicana mexicana, mexicana amazoniensis, mexicana pifanoi y mexicana venezuelensis. Los importantes de la Leishmania, del subgénero de la Leishmania, más que todo son Donovani y mexicana. Y del subgénero Viania tenemos Viania brasiliensis y guyanensis, que estos ambos son importantes. Y brasiliensis a su vez se divide en brasiliensis brasiliensis y brasiliensis peruviana. Y guyanensis en guyanensis guyanensis y guyanensis panamensis. La verdad son muchos nombres, pero es importante, más que todo, lo importante es conocer que hay dos géneros, ¿verdad? Y que dependiendo del tipo de especie, van a poder afectar de diferente forma al ser humano. Ahora, vamos a hablar del agente causal de la leishmaniasis. Esto es bastante importante. Este es un protozoo, como ya les había dicho, pero es hemoflagelado intracelular obligado que va a infectar principalmente los macrófagos, células dendríticas de la piel y vísceras tanto de humanos como de mamíferos, porque vamos a ver que esta enfermedad no solo va a afectar a los hombres y mujeres, sino que también puede afectar a ciertos animales. ¿Cuáles son las formas morfológicas de la leishmania? Es decir, las formas en que se puede replicar este protozoo. Está el promastigote, que es este que miramos aquí, el epimastigote, que es este, el segundo, el tripomastigote, que es este, el tercero, y el amastigote, que es el último. Aquí hay que mencionar que en el promastigote el cinetoplasto está de forma anterior al núcleo. Aquí también se encuentra de forma anterior en el epimastigote, solo que aquí la diferencia es que ya tiene la cola ondulada junto con el cuerpo, pero está todavía pegada. En el tripomastigote aquí hay una característica un poco más diferencial a la hora de verlos en el microscopio, que es que el cinetoplasto se encuentra posterior al núcleo, y amastigote, que es el único que no posee la colita. Y la forma infectante para el ser humano es el promastigote metacíclico, que es la forma infectante. Ahora, hay dos formas también importantes que vamos a mencionar, que son el amastigote, que sería el que no presenta cola. Este mide de 2 a 6 micras por 1 a 3 micras, tiene una forma ovalada o redondeada, el núcleo es voluminoso, tiene un cinetoplasto de forma anterior y esta va a ser la forma replicativa, es decir, el amastigote es el que se va a reproducir muchas veces dentro del cuerpo para que luego así se vaya presentando la enfermedad. Y el promastigote, este va a medir de 15 a 20 micras por 2 a 3 micras. En forma alargada, el extremo también tiene anterior al cinetoplasto con un flagelo libre, no está así como estos que están todavía unidos o separados al cuerpo y de forma ondulante, y esta es la forma infectante que les decía. Entonces es bastante importante saber diferenciar las formas morfológicas de la leishmania. Y les traigo unas microscopías para que pues no solo con dibujos se hagan la idea de cómo se observan la leishmania, sino también en una microscopía. Acá están los amastigotes, son todos estos que se ven de color morado, ¿ya? Y pues adentro no se puede diferenciar bien, pero la parte como que más pintada de color morado van a ser los cinetoplastos y el núcleo, ¿ok? Se dan cuenta, no tienen cola. Y aquí está el promastigote, que va a tener el cinetoplasto y el núcleo. Es
muy característico. Ahora vamos a hablar del ciclo de vida de la leishmania. Vamos a comenzar aquí con el número 1. Como un tip, no solo de este tipo de enfermedades, sino que de otras parasitosis, la CDC tiene los mejores ciclos de vida, los más entendibles, así que pues esto es de la CDC, pero pueden buscar de cualquier otra parasitosis y se explican muy bien y son bastante entendibles. Comenzamos aquí en el número 1, en donde la mosca, porque en este caso el encargado de transmitir esta enfermedad es un díptero. La mosca se va a alimentar de la sangre de un paciente que pues ya tiene infectado con la leishmania, ¿verdad? Que tiene el promastigote. Perdón. La mosca aquí se va a alimentar de la sangre e inyecta el estadio del promastigote en la piel del ser humano. ¿Ok? Aquí es cuando entra. Luego, los promastigotes van a ser fagocitados por los macrófagos dentro del cuerpo humano. Luego estos promastigotes se van a transformar en amastigotes, que como les había dicho son la forma replicativa. Entonces empiezan a replicar dentro de este macrófago. Luego de que ya se multiplicaron, van a empezar a migrar desde los macrófagos hacia otros tejidos. Luego, pues otra vez la mosca se vuelve a alimentar de la sangre del paciente que ahora ya está infectado y la mosca se lleva estos amastigotes, ¿verdad? Cuando ingiere estos macrófagos que tienen dentro los amastigotes, pues obviamente ingiere estas células parasitadas. Aquí los amastigotes se van a transformar en el otro estadio que sería el promastigote en el intestino medio de la mosca. Y ya que están ahí, se van a empezar a dividir y van a migrar a la probóscide, es decir, a la boca o al pico de la mosca. Y luego que ya se vuelven a liberar, así es como otra vez vuelve el ciclo y vuelve a comenzar porque se vuelve a inyectar en otro paciente el promastigote en la piel. Es bastante sencillo. Si tienen dudas, también las pueden ir colocando en el chat de YouTube y yo las puedo ir leyendo y les voy contestando. Entonces, ¿cuáles son los métodos de transmisión? El principal es la picadura de dípteros hembras infectadas. Pueden adquirir ya sea la infección tanto de humanos, como lo vimos en el ciclo de vida, como de algunos reservorios que vamos a ver. También otro método de transmisión es el contacto con material de lesiones. Si hay algún paciente o tenemos algún familiar que tiene leishmaniasis, el contacto con las lesiones en piel puede hacer de que pues, si nosotros tenemos alguna heridita o tenemos alguna laceración, podamos llegar a contraer esta enfermedad, por lo que hay que ser bastante cuidadosos. Por medio del trasplante de órganos y también por una transfusión sanguínea. Hay que mencionar que tanto el humano como los animales domésticos son huéspedes accidentales, es decir, que nosotros de forma accidental llegamos a tener esta enfermedad. ¿Y quiénes son los reservorios? Principalmente son los mamíferos, como por ejemplo los roedores, los perezosos, osos hormigueros, los gatos de monte, los tacuacines y el perro, que vamos a ver que el perro es uno de los principales reservorios de la leishmaniasis. Ahora, ¿cuál es el vector? Este va a ser un díptero hembra. El macho no es el encargado de transmitir la leishmania. Es únicamente el díptero hembra. Esta va a tener dos especies que son la Phebotomus y la Lutzomia. Y va a depender de en qué lugares se encuentran estas especies. En el viejo mundo va a estar la Phebotomus, que es en desiertos y en regiones semiáridas. Y la Lutzomia va a estar en el nuevo mundo, pues que así se le dicen a ciertos lugares o ciertos conjuntos de países, como en el nuevo mundo van a ser más que todo personas que trabajan cerca de selvas. Aquí les coloqué una imagen de este díptero, que también es conocido a esta mosquita como la sandfly o moscas de arena. Muy importante este nombre. Ok, ahora, ¿cuáles son las características de este vector? Estas van a ser moscas jorobadas. Si se dan cuenta en esta imagen,
aquí tiene como su joroba, son de color oscuro o amarillento sucio, pueden ver, son como bastante características, miden de 3 a 5 milímetros de largo, con cuerpo y alas peludas. Pueden ver aquí, no sé si se observan bien los pelitos, igual en esta imagen. Tienen alas alargadas que también tienen pelos y se levantan en forma de V. La forma en que ellas pues caminan son entre pequeños saltos que están separados por segundos de descanso, o sea, no todo el tiempo se mantienen volando. Ponen alrededor de 50 a 100 huevos en el suelo húmedo, descansan durante el día y atacan de forma silenciosa, es decir, que atacan durante la noche y pues el área donde ellas pican es muy dolorosa y aquí es donde comienza ya a formarse una pápula eritematosa, que es como ya el comienzo de la leishmaniasis. Ahora, ¿cuál es la clasificación? La verdad, leishmaniasis hay muchísimas, son varios tipos, no solo es como hablamos de leishmaniasis y es como que una patología así en general, sino que se clasifica en diferentes dependiendo el lugar en donde vaya a afectar la leishmania. Por lo tanto, se clasifica en la leishmaniasis cutánea, visceral o cala-azar, mucocutánea, post-cala-azar, cutánea difusa, cutánea típica y cutánea localizada. ¿Cuál es el periodo de incubación? Los pacientes pueden llegar a no presentar síntomas durante mucho tiempo y sin enfermarse. Solo pueden tener la leishmania dentro del cuerpo, el protozoo, pero no presentar ningún signo ni síntoma. Sin embargo, se han comprobado que, por ejemplo, la leishmaniasis cutánea puede ser breve, es decir, de 1 a 2 semanas, y ya se presentan signos y síntomas, o tan prolongado como meses hasta años. Y pues la leishmaniasis viral es más o menos de 10 días, pero casi siempre se manifiestan más o menos a los 2 a 6 meses. Entonces es como un poco variable, pero sí se llegan a presentar síntomas. Por lo que el primer síntoma o signo que se presente ya debemos de llegar a tratar de forma oportuna al paciente para evitar que la leishmaniasis se complique a otro tipo de leishmaniasis. Ahora les voy a hablar un poquito de más o menos cada una o las más importantes para que conozcan en qué se diferencia, por ejemplo, una mucocutánea de una visceral. Vamos a comenzar con la leishmaniasis cutánea. Esta es la forma más común de leishmaniasis. La forma más común de leishmaniasis, la leishmaniasis cutánea. Es muy importante esto. Esta está caracterizada por una o múltiples lesiones en forma de satélites. ¿Por qué en forma de satélites? Porque ocurren por vecindad, que es como se observa en esta imagen. Aquí está la lesión principal y se va a delimitar por lesiones satélites. Es decir, que no es porque tengamos esta lesión, de una vez va a cubrir todo el cuerpo, sino que se delimita por estas lesiones satélite que se encuentran alrededor de la lesión principal. Ahora, estas lesiones pueden progresar aún más a pápulas y o nódulos hasta placas secas no ulceradas que no van a causar dolor porque no causan dolor. Aquí es cuando ya a estas placas secas no ulceradas que no causan dolor se les conoce como la úlcera del chiclero. ¿Por qué del chiclero? Esto es algo interesante, porque esta úlcera la encontraron mucho en México, en Chiapas, y aquí existen muchos trabajadores de chicle. Y se empezaron a dar cuenta que pues como esta planta se encuentra como en selvas tropicales, los trabajadores empezaron a presentar estas úlceras en sus orejas y por eso se le dio el nombre de úlcera del chiclero, haciendo mención a los trabajadores del chicle en Chiapas, México. El borde elevado de la lesión es donde la infección activa está ocurriendo, que sería aquí donde todo está la como delimitación de la herida. Y aparte de esto, pues obviamente el paciente va a presentar fiebre, no en gran grado porque no es como una infección así progresiva, va a presentar linfadenopatía regional o alguna linfangitis y lesión con prurito o dolor. Muy importante entonces, la úlcera del chiclero está en la leishmaniasis cutánea. Y les coloqué aquí las especies de las que hablamos con anterioridad.
que afectan principalmente en la leishmaniasis cutánea, o que son las principales causas, que serían la leishmania mayor o trópica, la mexicana y la brasiliensis. Ahora vamos con la leishmaniasis viral o Kala-Azar. Esta va a ser la forma clínica más mortal o severa. Entonces, haciendo mención a la anterior, la leishmaniasis cutánea es la forma más común y la leishmaniasis visceral sería la forma más mortal o severa. Esta también es conocida como la fiebre negra o Kala-Azar. ¿Por qué? Porque hace muchos años, cuando presentaban pues una leishmaniasis visceral, pero no tenían la noción de que pues, era esta enfermedad, le colocaron el nombre de fiebre negra o Kala-Azar, porque en el idioma hindi, Kala-Azar significa malaria. Y pues la malaria presentaba grandes cantidades de fiebre y ellos pensaban que los pacientes tenían malaria. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que podían llegar a tratar con el tratamiento de elección de la malaria y que los pacientes seguían empeorando, fue que le colocaron el nombre de fiebre negra o Kala-Azar. Y pues obviamente se dieron cuenta que no se trataba de malaria, sino de alguna otra enfermedad que tenían que seguir investigando. Aquí es donde les mencionaba que en la leishmaniasis visceral el principal pues vector, por así decirlo, o transmisor es el perro. El principal reservorio, ¿sí? Es el perro. Por eso también hay que tener cuidado cuando tenemos mascotas, de pues tenerlas vacunadas y todo lo que incluye tener un animal de forma responsable. Aquí los amastigotes, cuando entran al cuerpo humano por vía sanguínea, se van a diseminar desde el sitio de la lesión del paciente hasta el sistema reticuloendotelial. Ahí es cuando ya van a comenzar los pacientes a presentar un cuadro febril, pérdida de peso, aumenta el tamaño de los ganglios linfáticos, ya hay hepatosplenomegalia, pancitopenia y pues infecciones oportunistas. También les coloqué aquí qué especies son las que principalmente causan la leishmaniasis visceral, que son la Leishmania donovani, Donovani infantum y Donovani chagassi. Ahora tenemos la leishmaniasis mucocutánea. Esta es conocida como espundia en Sudamérica. Esto es muy importante también. La leishmaniasis mucocutánea también se conoce con el nombre de espundia. Más que todo ocurre después de varios años, más o menos de 1 a 5 años después de que se ha curado la leishmaniasis cutánea, o mientras se están presentando las lesiones cutáneas, si el paciente no se cuida, puede llegar a transformarse la leishmaniasis cutánea en una mucocutánea. ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Esta lo que hace es que hace metástasis en la vía linfática o sanguínea al área nasofaringea. Es decir, que desde la lesión en donde pica el díptero, la leishmania pues viaja a través tanto de la vía linfática como sanguínea hacia la nasofaringe. Y pues va a presentar dos formas. La forma ulcerativa, que va a ser la mutilación de tejidos blandos y cartílago, como la nariz de tapir. Aquí se empiezan a dar cuenta que pues esta nariz no está normal. Aquí empieza a haber como una hipertrofia de la nariz, ¿ok? Se le conoce como nariz de tapir. Y luego está la otra forma, que es la no ulcerativa, que ya es solo únicamente un edema local e hipertrofia del labio superior, que también se conoce con el nombre de cruz de Scome. Se pueden dar cuenta, esto pues obviamente no es normal, es edema local e hipertrofia del labio superior. Esta leishmaniasis mucocutánea, si no se trata a tiempo, rápidamente puede progresar y llegar a tener grandes afectaciones en cara, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y aquí las especies importantes van a ser Leishmania viania brasiliensis, Viania panamensis y Viania peruviana. Y esto es lo que les mencionaba. Estas imágenes las obtuve de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente del área de dermatología, para que puedan ver cómo es que va progresando si no se trata de forma oportuna la leishmaniasis mucocutánea. Aquí se empieza a ver la nariz de tapir,
ya hay como un poco de deformidad en la misma y la hipertrofia de los labios. ¿Ok? Entonces ya está la forma ulcerativa y no ulcerativa de la leishmaniasis mucocutánea. Aquí ya también empezamos a ver que hay una mayor deformidad en la nariz de tapir del paciente. Obviamente no es el mismo paciente, pero quiero que vean cómo va la gravedad de la misma. Se dan cuenta que aquí hay una deformidad completamente del tabique y siempre, si se dan cuenta, los pacientes tienen hipertrofia de los labios. Y por último, pues esta ya es una forma grave de deformidad de la nariz y pues obviamente tanto del paladar como del labio superior. Luego tenemos la leishmaniasis post-Kala-Azar. Esta se presenta, como su nombre lo dice, después de que se presenta la leishmaniasis visceral, pero que el paciente tuvo un tratamiento inadecuado, es decir, que no cumplió con su tratamiento como debía de ser o simplemente no tuvo tratamiento. Afecta principalmente en el 10% de las personas con leishmaniasis visceral. Esta suele presentarse entre los 6 meses a 3 años que son posteriores al tratamiento y se caracteriza por esta erupción maculopapular, macular o nodular alrededor de la boca o cara y que luego se va a ir diseminando hacia todas las extremidades, tronco, según la severidad de esta enfermedad. Estas son lesiones dérmicas no ulcerosas y pues esto ya requiere un largo tratamiento, ya es considerada una leishmaniasis crónica y va a requerir un largo tratamiento porque no solo era una visceral que se podía tratar de forma adecuada y como no se trató de forma adecuada, requiere un mayor tratamiento por una gran duración de tiempo para que pueda quitarse todas estas lesiones y que también salga la leishmania del cuerpo humano. Ahora tenemos la leishmaniasis cutánea difusa. Esta, más que todo, se asocia cuando hay una deficiencia de inmunidad celular en el cuerpo, que permite que el parásito se vaya a diseminar únicamente en tejidos subcutáneos, es decir, que no afecta ningún órgano como en la visceral. Aquí lo que pasa es que los nódulos se van a dispersar, pero no se van a ulcerar, sino que van a dañar tejidos, formando primero una única lesión y que luego se va a diseminar, pero como les mencionaba, sin afectar órganos, únicamente afectando tejidos subcutáneos como se observan en estas imágenes, ¿verdad? No afectan a los órganos. Y las lesiones cutáneas en la cutánea difusa se relacionan bastante con las lesiones que aparecen en los pacientes que presentan lepra lepromatosa. ¿Ok? Y las lesiones, estas no son destructivas, pero causan desfiguración. ¿Ok? No es como lo que mirábamos en la mucocutánea, que la persona de una vez queda, pues se destruye tanto su nariz, sino que aquí solo hay desfiguración. Y esta ya es bastante difícil de tratar o incluso es incurable en varios casos porque los pacientes dejan pasar ciertas lesiones que se ven atípicas a estas formas, ¿verdad? Que ya es bastante difícil poder eliminar la leishmania. Y aquí las causantes de la leishmaniasis cutánea difusa serían la leishmania aetiópica y la mexicana. Luego tenemos un tipo de leishmaniasis un poco más rara que fue descubierta hace poco, la verdad, en 1998. Es conocida como la leishmaniasis cutánea atípica o no ulcerada. Estas, si se dan cuenta, son lesiones un poco atípicas, como el nombre lo dice, porque son lesiones papulonodulares o placas eritematosas que son de color como violáceas y son asintomáticas, pero están únicamente ubicadas en sitios expuestos y no están como juntas, no forman ninguna desfiguración al unirse, solo son así, lesiones superatípicas que podrían tener también muchos diagnósticos diferenciales, por lo que todavía está como que en investigación de cómo poder saber de forma oportuna que pues se trata de una leishmaniasis cutánea atípica. Y como les mencionaba, pues este tipo no tiene un compromiso sistémico en pacientes inmunocompetentes, es decir, que no afectan órganos. Y aquí la especie como más importante es la Leishmania chagasi.
Ahora, vamos a hablar un poco de diagnósticos diferenciales, porque ver lesiones así nos pueden llegar a confundir en el diagnóstico que le queremos dar al paciente. El principal es las lesiones que ocasionan la lepra lepromatosa. También la tuberculosis puede llegar a ocasionar ciertas lesiones de este tipo, la sífilis secundaria o terciaria, las micosis superficiales, la sarcoidosis, el carcinoma de piel, la paracoccidioidomicosis, las histoplasmosis, linfomas y el spray tropical. Entonces aquí hay un cáncer de nariz y pues aquí otras patologías creo que esta es la coccidioidomicosis, que son totalmente diferentes, pero si se dan cuenta, muy parecidas a como que si fuera una leishmaniasis. Ahora, hay que recordar que también hay pacientes que pueden llegar a tener esta enfermedad con mayor rapidez o con mayor frecuencia por el hecho de ser pacientes con un deficiente sistema inmune, como lo son los pacientes con VIH-Sida. Los pacientes con VIH-Sida están como más propensos a poder llegar a padecer de la leishmaniasis. Ellos van a presentar las formas graves o completas de la enfermedad con elevadas tasas de recidiva, es decir, de que pueden llegar a presentar la leishmaniasis una y otra vez, y mortalidad también, ¿verdad? Estos pacientes van a presentar en todos la enfermedad visceral, o sea, sí o sí, paciente con VIH que no se cuida, que no está siendo tratado y que tiene un mal pronóstico, va a tener siempre una leishmaniasis visceral. Y el 70% de estos pacientes, el 70% de los pacientes que tienen leishmaniasis visceral tienen SIDA, ¿ok? Entonces, pacientes con SIDA todos presentan enfermedad visceral. Y solo de esos, el 70% de los pacientes con leishmaniasis visceral tienen SIDA, ¿ok? Y el tratamiento antirretroviral, la verdad, ayuda bastante a reducir el avance de esta enfermedad, a que hayan recidivas y también aumentando la supervivencia de estos pacientes, porque su sistema inmune está completamente debilitado. Ellos van a presentar tanto forma visceral como forma mucocutánea y forma cutánea, ¿verdad? Y también un poco de cutánea difusa. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico para esta enfermedad? Obviamente yo siempre les menciono que la clínica va de la mano con los laboratorios. Únicamente por observar las heridas no vamos a decir, este paciente tiene leishmaniasis, y no vamos a dejar a un lado tampoco la clínica y solo hacerle un chorro de exámenes de laboratorio y no llegar a pues nada, ¿verdad? Entonces, son importantes los antecedentes epidemiológicos, es decir, pues en dónde vive esta persona, si es un país o un lugar endémico de leishmaniasis. También, por ejemplo, antecedentes familiares, en donde algún familiar tuvo leishmaniasis o algún paciente o alguien cercano y que pues este paciente tuvo contacto. El cuadro clínico, que es lo que les comentaba, algo bastante importante, que son las características, los signos y síntomas. Y obviamente los exámenes de laboratorio. En este caso vamos a hablar un poco más de los exámenes de laboratorio más que el cuadro clínico que pues ya fue mencionado. Hay que saber que pues aquí pueden haber exámenes directos e indirectos de laboratorio. Los directos son más que todo para demostrar en dónde se encuentra la leishmania, tanto en frotis como en una histopatología de amastigotes, o aislar los promastigotes in vitro de alguna lesión sospechosa. En la leishmaniasis visceral, lo que se puede hacer como un diagnóstico que sí o sí se tiene que hacer si estamos pues pensando que es una leishmaniasis visceral, sería el aspirado de médula ósea, alguna biopsia de vaso e hígado, ¿verdad? Porque como se da hepatoesplenomegalia, rápido con una biopsia de vaso e hígado se pueden observar los promastigotes. Y en la leishmaniasis cutánea y mucocutánea se puede realizar un raspado, una biopsia, extendidos de las lesiones y ganglios. Ahora, de forma indirecta es más que todo para poder detectar la enfermedad a través de una respuesta tanto celular como humoral. Y aquí ya es por antígenos, como sería la PCR, anticuerpos monoclonales, electroforesis de isoenzimas o la intradermorreacción de Montenegro,
que esta es la que se observa en esta imagen, ¿verdad? Que es que se inocula un poco del protozoo de Leishmania, y si el paciente pues presenta una ronchita, esto es positivo y por lo tanto este paciente pues tenía o tiene leishmaniasis, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Yo se los dividí dependiendo pues los tipos de leishmaniasis más importantes, pero en general el tratamiento de elección para todas las leishmaniasis son los antimoniales pentavalentes. ¿Ok? Ningún otro. Antimoniales pentavalentes. Esto es muy importante. Y estos pueden ser como el estivoclonato de sodio o el antimoniato de hemoglobina. Hay otros tipos de tratamiento, como por ejemplo la anfotericina, paromomicina y la miltefosina, pero estos son más que todo como de segunda mano, si en todo caso el paciente no responde a los antimoniales pentavalentes. Otras alternativas, si los pacientes son resistentes a los antimoniales o a estos que se encuentran aquí como otros, se les puede dar fluconazol o itraconazol. Y en embarazadas esto ya es un poco más aparte, ¿verdad? Porque hay ciertos medicamentos, ya saben que a las embarazadas y a los ancianos o a las personas de la tercera edad no se les puede dar. A estos pacientes el tratamiento podría ser anfotericina B liposomal. Ahora, en la leishmaniasis mucocutánea no se ha definido con exactitud el tratamiento, pero también se sugiere anfotericina B liposomal o miltefosina. Y alguna otra alternativa podría ser anfotericina B de desoxicolato, que aquí pues únicamente cambia dependiendo el sitio de acción de la anfotericina. Y otras opciones podría ser la cirugía reconstructora del tejido nasofaríngeo. El tratamiento ahora de la viscal, aquí es aprobada la anfotericina B y la miltefosina. Se pueden usar también, como les mencionaba, los antimoniales pentavalentes, pero cuando no son pacientes que son resistentes a estos fármacos. También van a requerir medidas de sostén, como por ejemplo una nutrición adecuada, transfusiones, incluso antibióticos para alguna infección secundaria. ¿Y cuáles pueden ser los criterios para saber si se les puede dar este tratamiento a los pacientes? Cuando presenten más de 5 lesiones múltiples, cuando presenten lesiones individuales de más de 4 centímetros, que ya son consideradas como grandes, que la duración de estas lesiones sin que desaparezcan sean más de 6 meses y que pues obviamente se encuentran en alguna localización de áreas sensitivas. ¿Por qué existen estos criterios? Porque si se observa que el paciente puede vivir con estas lesiones, porque estas lesiones se pueden tratar más que todo en la cutánea. En la leishmaniasis cutánea, esta es una forma que puede tratarse sin necesidad de tratamiento, ¿verdad? Únicamente con esperar a que el paciente solo pueda recuperarse de esa enfermedad. Sin embargo, si cumple con alguno de estos criterios, el paciente se siente incómodo porque las lesiones se encuentran en áreas sensitivas, se puede llegar a tratar con los antimoniales pentavalentes. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Para las formas cutáneas, tanto los pacientes inmunocompetentes van a tener un buen pronóstico porque presentan la curación espontánea que les decía. O sea, ellos pueden llegar a presentar leishmaniasis cutánea y si tienen buenas defensas, ellos mismos poder salir de esta enfermedad sin necesidad de algún tratamiento. Para la forma visceral, si no tienen tratamiento, la mortalidad es elevada porque presentan hepatosplenomegalia y esto ya trae otros malos pronósticos detrás. Y con tratamiento todavía es un poco considerable, o sea, pueden tener un buen pronóstico, pero no un excelente como en una forma cutánea. Y en pacientes con VIH, pues lo que les mencionaba de las tasas de recidiva son elevadas, incluso luego de un tratamiento adecuado por reactivación. Es decir, los pacientes con VIH casi siempre tienen un mal pronóstico con esta enfermedad, pero si se están tratando con sus pues, tratamientos antirretrovirales, estos pueden llegar a tener un pronóstico no bien, pero sí para mantenerlos pues
una forma bien, correcta, ¿verdad? O sea, no genial, pero sí bien. Y pues esta imagen que les tengo aquí es de un paciente que tenía una leishmaniasis mugocutánea. Pueden aquí ver cómo tenía su nariz de tapir y también tenía un poco de hipertrofia del labio superior y cómo fue progresando y tuvo un buen pronóstico. Ok, ahora, ¿cuál es la prevención? El tratamiento de leishmaniasis, primero y lo más importante, en áreas endémicas donde los seres humanos son reservorios, ¿ok? Hay que tratar de tanto mencionarle a todas esas personas, hacer conciencia en los lugares en donde son endémicos, de las formas en donde se deben de prevenir de forma más correcta, ¿verdad? Porque casi siempre son en lugares en donde las personas viven con precariedad o viven en hacinamientos y es bastante difícil controlar estas enfermedades. También algo importante es la reducción de vectores con la aplicación de insecticidas para poder eliminar al vector, que en este caso puede ser la lutomía o la flebotomía. También medidas personales como la utilización de repelentes con este componente que es el DET, con prendas protectoras y colocación de mallas en camas, como pueden observar en esta imagen. ¿Para qué más que todo la colocación de mallas? Para poder aislar a los pacientes que ya tienen algún tipo de leishmaniasis del vector, para que el vector no siga infectando al paciente y para que este también no sea un foco de contagio para otras personas. También el control de reservorios no humanos como los mamíferos que les mencionaba, el pronto diagnóstico y tratamiento de las personas infectadas para evitar que la leishmaniasis pues se propague o se coloque como una infección ya más crónica y mejorar obviamente las condiciones de vida, que pues esto es algo difícil a nivel mundial y en los países en donde son endémicos, pero esto sería algo que bajaría bastante la tasa de mortalidad de la leishmaniasis. ¿Existe vacuna? No existe vacuna todavía. Hay todavía ciertos estudios que se han hecho con grupos pequeños de personas intentando buscar de alguna u otra forma una vacuna, porque también sería un método, pues creo que el principal método de prevención, la colocación de alguna vacuna contra la leishmaniasis, pero todavía no la tenemos. Y pues creo que esto es todo lo que les tenía preparado para el día de hoy con respecto al tema de leishmaniasis. Espero les haya gustado muchísimo esta ponencia. Lo que les quería dar son algunos anuncios. El primero es que para los que hayan cumplido con la dinámica que les dije al comienzo de seguir a las páginas, mi página, el grupo CTO, UDocs y el Sevier, haber tomado una foto de la ponencia y subirle sus historias, Grupo CTO tiene una plataforma con el nombre de Predoctor, en donde tienen muchos videos interactivos de medicina, de todos los temas, desde los temas básicos de biología hasta los temas complicados ya como cardiología, dermatología, que les pueden servir. Entonces, van a tener un mes gratis de esta plataforma. Lo único que tienen que hacer es lo que les mencioné, de seguir a las páginas, haber tomado una foto de la ponencia y yo me estaré comunicando con ustedes para enviarles el mes gratis. Lo segundo que les quería decir es que estas diapositivas las encuentran en mi plataforma de UDocs, que pueden encontrarla como medlife.andrea y pueden tener las diapositivas si no lograron apuntar algo. Por último, también en mi página de MedLife encuentran la publicación de leishmaniasis, que tiene como que los datos un poquito más concisos, más específicos, si quieren tener como un pequeño resumen de leishmaniasis. Y los quiero dejar con esta frase que pues me identifica: la mejor medicina siempre será tu sonrisa. Pues si tienen dudas, las voy a estar leyendo y así se las puedo responder.
Ok, estos adquieren la leishmaniasis de forma accidental como nosotros, es decir, así como les mencioné el ciclo de vida que la mosca pues infecta al ser humano solo por la picadura, asimismo también la adquieren estos mamíferos. Sí. O sea, el agente causal en general es Leishmania, ¿verdad? Y el vector siempre va a ser el díptero, la mosquita esta de arena. Entonces, esta mosca de arena puede tener cualquiera de las especies que les mencioné, tanto del subgénero Leishmania como del subgénero Viania. Creo que aquí hay otra. Dice, ¿qué es lo que se recomienda hacer en caso de infección por leishmaniasis cutánea? Ok, cuando se tiene leishmaniasis cutánea, hay dos formas de abordarla. La primera es solo dejar que el paciente con su propia inmunidad se cure porque esta, como les mencionaba aquí, es una curación espontánea, ¿ok? Los mismos pacientes pueden llegar a solucionar esta enfermedad. En caso de que se cumpla alguno de estos criterios mencionados, como lesiones múltiples, más de 5, lesiones individuales grandes, más de 4 centímetros, que tengan una duración de más de 6 meses o que estén localizadas en algún área sensitiva, entonces se les puede dar alguno de estos tratamientos. El tratamiento de elección, que son los antimoniales pentavalentes, que puede ser tanto el estibuglonato de sodio como el antimoniato de meglubina, o estas otras alternativas dependiendo de si los pacientes son o no son resistentes a estos tratamientos de elección. Casi siempre, bueno, las enfermedades tienen cierta prevalencia de que afectan un poquito más al sexo masculino, pero en este caso puede ser tanto masculino como femenino. No hay como una prevalencia así grande o que haya una diferencia significativa entre qué sexo es el que afecta más a la leishmaniasis. Gracias por la ponencia, Andrea. Estaba muy interesante. Eh, Creo que todos los que te hemos escuchado hemos aprendido bastante. Te esperamos para unas próximas ponencias. Esperamos contar también con tu apoyo y agradecerte a nombre del Comité de CPA de la SOCIEM Huánuco y también de la SOCIEM UNDAC de Pasco. Muchas gracias por tu ponencia y esperamos contar con tu participación en otra ocasión. Muchas gracias a todos los que se conectaron y pues nos vemos en una próxima ponencia y a ustedes también por la invitación. Bien, chicos, les voy a volver a explicar acerca de cómo rellenar los datos para el certificado. Eh, y ahora mismo les presento.
Ya. Por favor, ¿me podrían decir si me escuchan bien? Ya, ahora sí. Respecto a la certificación, para que ustedes puedan rellenar correctamente sus datos, les recomiendo de preferencia usar un correo electrónico en Gmail para que en el momento de reenviar los certificados no tengamos dificultades. Entonces, de preferencia, les recomiendo rellenar Gmail. Colocan un correo en Gmail, le dan a siguiente. Recalcarles también que el link de este certificado se les va a enviar ahorita por las redes sociales y también por el canal de YouTube. Los datos de certificación deben colocar sus nombres completos. Este nombre que ustedes designen aquí no se va a poder cambiar y tal como ustedes lo escriban, va a ir en el certificado. Así que recalcarles eso, por favor. En la afiliación pueden poner la SOCEM al cual pertenecen centro de estudios o también un centro laboral. En redactar la palabra clave, ya al intermedio de la ponencia y en la pantalla les salió una palabra clave. Es importante que ustedes lo adjunten acá para poder obtener el certificado. Y la captura de pantalla de culminación del quizzes. También en estos momentos se está enviando un link para poder desarrollar un formulario de preguntas en el quizzes para que ustedes puedan obtener el certificado. Entonces, una vez culminado ese quizzes, toman una captura y lo agregan aquí y le dan a enviar y en un plazo de 24 horas se les estará entregando el certificado. Entonces, les voy a explicar para aquellas personas que no pueden ingresar al quizzes, les voy a explicar cómo van a ingresar. En el quizzes, buscan en Google, quizzes.com, le dan a Get Started. Luego, también importante registrarse con un correo de Gmail. Le dan a siguiente. Y cómo estás usando el quizzes. Aquí recalcarles que podrían poner de cualquier manera que se encuentre aquí, pero podrían poner también escuela. Aquí sí es importante rellenar en estudiante y automáticamente les aparecerá esta pantalla y de que ya están registrados. Entonces aquí introducen el código o también se les va a brindar un link que les va a mandar directo a esta página. Entonces, con todos esos requisitos, ustedes pueden rellenar ya el formulario de certificación y esperan en un plazo de 24 horas. También recalcarles, gracias por haber asistido a la ponencia del día de hoy sobre leishmaniasis. Contamos con su participación para las siguientes ponencias. El día de mañana también a las 7 de la noche vamos a tener una ponencia de osteoporosis por el canal SOCIEMDAC también de YouTube. Contamos con su participación y también agradecerles y agradecer a la ponente por la excelente ponencia del día de hoy y contamos con también que ustedes nos brinden una suscripción a este canal de YouTube, por favor, chicos. En los siguientes días también vamos a tener otras ponencias, así que estar atentos. Y gracias a ustedes se hacen estos grandes proyectos. Gracias, chicos. Chicos, el quiz se va a empezar dentro de 5 minutos. Por favor, ustedes esperen en, en la pantalla que va a salir como esta. A ver, no sé si logran observarla. Les va a aparecer una pantalla como esta.
también me olvidé mencionarles que aquí es importante que ustedes escriban sus nombres y apellidos completos para no tener inconvenientes, chicos. Y le dan a empezar y les va a salir una sala de espera donde dentro de 5 minutos vamos a proceder a empezar. Esperamos que todos inicien, chicos, y recalcarles el agradecimiento por haber asistido a esta ponencia.